tengo el placer de presentaros la entrevista realizada al doctor Antonio Jesús Sánchez Oliver. Con él hablaremos sobre su especialidad, la obesidad. Investigaremos y aprofundiremos sobre qué factores pueden causar este problema que cada vez más está aumentando en nuestra sociedad y qué posibles soluciones se pueden encontrar o existen actualmente. Por mi parte, desearos que os guste esta entrevista y si queréis más entrevistas como esta, os podéis suscribir a mi canal de YouTube o también os podéis suscribir a mi newsletter a través de mi página web www.joaquinlamora.com. Gracias. Bienvenidos otra vez más a mi programa Las Conversaciones de Joaquín Lamora. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante e importante, creo, para nuestra sociedad, para la salud de todos nosotros, que es la obesidad. Y para hablar sobre este tema, tengo a un especialista, al doctor Antonio Jesús Sánchez Oliver. Con él, pues, ayudaremos a clarificar un poco más el camino. Antonio Jesús, buenos días. ¿Qué tal? Aquí, encantado. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invertir un poco de tu tiempo en explicarnos pues los factores, posibles soluciones y algunos conceptos interesantes sobre el tema de la obesidad. Me gustaría empezar por la primera pregunta y creo que más esencial. Una, ¿cómo definirías la obesidad? Y la otra, ¿por qué se produce? Bueno, definir la obesidad aquí es bastante complicado. En un principio, si somos simplistas, pues se definiría como el exceso de acumulación de grasa, pero si nos adentramos, cada vez se complica más la definición de obesidad. De hecho, la última definición de obesidad dice que es una enfermedad compleja, complicada, multicausal y multifactorial. Y es por ello que tenga tantas influencias que sea tan difícil diagnosticarla, ver sus causas y, por lo tanto, definirla. ¿Por qué se produce? Bueno, pues por multitud de situaciones. Algunas son innatas, otras son creadas, otras las creamos porque nos influyen, pero es difícil saber justo por qué. De hecho, todavía no hay solución porque todavía no sabemos bien los porqués completos de esta grave situación. Vale, de acuerdo. Yo me encuentro algunas veces que hablo con personas pues que tienen sobrepeso y están también pues entre sobrepeso y obesas y hablo con ellas y a veces pues ellas solo interpretan la obesidad como un aumento de peso, no le dan más valor que esto, ¿no? Mi pregunta sería, aparte de, obviamente, el sobrepeso que tienes, ¿qué enfermedades puede predisponer el ser obeso? Bueno, ahí hay varias patologías que predisponen a estar obeso. Quizás la más conocida pues, es el hipotiroidismo preobeso, es decir, el que es antes de la obesidad, porque después hay un hipotiroidismo o un desajuste del tiroides debido a la obesidad, pero estamos hablando del preobeso, y después hay algunos síndromes más complejos, como puede ser el de Cushing, el de Prader-Willi o el de Prader-Willi. Estos pues, son factores genéticos que ya se traen de por sí y que afectan al sistema endocrino, perjudicándolo. Pero ¿qué ocurre? Que estas son situaciones bastante escasas. Lo normal es que las personas no sean obesas debido a estas situaciones. Vale. Ok. ¿La obesidad surge debido al estilo de vida actual del mundo occidental? La obesidad King, como además bien sabrás, lleva con nosotros desde hace bastante miles de años. Lo que ocurre es que hay un salto ahí cuantitativo en el número de personas que son obesas a partir pues, del mundo occidental, la industrialización, la globalización y quizás pues todo lo que ello conlleva. Pues ¿por qué? Pues seguramente sea porque es más fácil acceder a la comida,
la comida ha pedido más calidad, la industria ha influido mucho en nuestros hábitos, siendo mucho más sedentarios, los intereses económicos y todo lo que rodea al mundo occidental, pues nos ha perjudicado en este aspecto. En otros aspectos nos ha beneficiado porque tenemos muchas más cosas a la mano, pero quizás hay un salto ahí muy cuantitativo en la aparición de la dieta occidental, ¿sí? O de la occidentalización de la dieta. ¿Sí? Ok, genial. Entonces, ¿tú cómo ves el hecho de dar unas recomendaciones nutricionales para todos iguales? Y en eso ahora ya es muy fácil, ¿eh? Ahora es fácil verlo desde fuera, pero resulta bastante ilógico y bastante incoherente. Pretender que el mundo entero coma de una forma es cuanto menos demasiado atrevido. Piensa que nos diferencian muchas cosas, ¿eh? Que somos muchos millones de personas los que hay en el mundo y muy diferentes. Diferentes culturas, diferentes accesos a diferentes alimentos, diferentes genéticas, diferentes formas de llevar la vida, diferentes religiones, etcétera, etcétera, para que haya una única forma de comer. Yo creo que este ha sido un gran fallo, no solamente a nivel de los gobiernos, sino también a nivel del sistema sanitario, científico y sistema médico, que han querido influir y crear una única forma de comer. Y a lo mejor ese ha sido un gran problema. De hecho, tenemos que intentar cambiar ese concepto y romper un poco con que lo que hacemos nosotros es lo único que está bien, abrir un poco la mente, dar consejos más sencillos y saber, en definitiva, que aunque comamos diferente, si al final respetamos pues principios saludables, vamos a estar casi todos bien. ¿Eh, Kim? Ok, genial. Antes has comentado lo de los intereses económicos, ¿no? Supongo que aquí la publicidad, la industria alimentaria tiene algo que ver, ¿no? Con el tema de la obesidad. Joder, si supieras, la publicidad y marketing, Kim, son dos aspectos que a mí principalmente me encantan. ¿Eh? Me encantan porque consiguen mucho más de lo que consigue un alimento solo. El problema es que se ha utilizado, como casi todo lo que hace el hombre, pues la publicidad de marketing de una forma pues, poco coherente y sobre todo con respecto a la salud de las personas. Se utilizan palabras como saludable, artesanas, natural, biológica, etcétera, para describir algo que al final no es lo que nos venden. Y ese es el problema, que quizás no aunamos lo que se publicita o lo que queremos que compre la gente con lo que verdaderamente lleva el producto en sí. De hecho, mucha gente compra el producto creyéndose que es lo mejor que está comprando y, sin embargo, está comprando un pseudoalimento que es bastante perjudicial para él. Mira, imagina si tiene potencia la publicidad del marketing, King, que regalando juguetes con comida procesada que viene muy mal para nuestros niños, consiguiendo la figura de un gran deportista publicitando esos pseudoalimentos, las ventas crecen enormemente y además la gente lo relaciona con cosas saludables y con cosas apetecibles sin ser tan malas para la salud. Bien. Claro. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo ideal sería que hubiera una legislación y que se acotara bien lo que se anuncia y, oye, si es malo, pues por lo menos que la gente lo sepa, pero que no nos vendan algo que no corresponde con lo que estamos comprando. Claro, sería como el tabaco, ¿no? Informar, Por lo menos que nos fueran aclarando eso. Sería buena idea que nos fueran aclarando, pues, verdaderamente lo que lleva, pero es que siempre hay un vacío legal, porque además es un vacío legal, donde la empresa o la publicidad se mueve más rápido que la propia legalidad y ahí van metiéndonos las cuñas informativas justo de la forma que quieren para que piquemos, nunca mejor dicho, además. Claro, claro. Antonio Jesús, ¿por qué hay personas que están más predispuestas a sufrir obesidad que otras? ¿Te refieres al factor genético, Kim? Sí. Bueno, ya hay
hace más de una década que se estudia la genética de la obesidad. De hecho, los expertos sitúan en más de 400 genes o procesos genéticos ahí, por llamarlo de alguna forma, que influyen directamente en la obesidad. La verdad es que es normal que haya personas con más predisposición, igual que algunos son más inteligentes, o algunos son más altos y tal. Lo que sí es verdad es que con procesos fuera de lo genético, procesos modificables, ¿vale? Pues podemos jugar con el mínimo de expresión de esos genes o con el máximo de expresión de esos genes. ¿Qué tenemos que intentar? Pues tenemos que intentar llevar una vida con unos hábitos lo más saludables posible para que dentro de nuestras posibilidades estemos lo mejor posible. Aquí entraría la epigenética, ¿no? Supongo. Sí, que evidentemente que sería la modificación de esos genes al alza o a la baja para que estemos mejor o peor. Genial, muy bien. Entonces, ¿qué factores, según tú, pueden predisponer a tener obesidad? Mira, aquí la lista es interminable, porque aquí normalmente se hacen correlaciones, estudios buenos, pues que podamos agarrar es difícil. Entonces, correlacionando hay muchas situaciones. A mí me gusta siempre, y se lo digo a los alumnos, dividirlo entre modificables, muy modificables, no modificables y algo modificables. Entonces, podemos partir de medicación, de enfermedades, de genética, de epigenética, de microbiota, de sexo, de nivel socioeconómico, de nivel cultural, etcétera, un largo. ¿Con qué nos tenemos que quedar nosotros los nutricionistas o digamos los terapeutas, como quiera decirle, o cualquier persona que tenga relación con la salud? Pues hacer hincapié en aquellos que son muy modificables o aquellos que son modificables. Nosotros, pues, nos solemos quedar con vida activa y con alimentación saludable. Y le dejamos a los cracks o a los expertos en epigenética, genética, en medicación, etcétera, que vayan haciendo su trabajo. Mientras que se va encontrando, pues, una forma de afrontar la obesidad que determine esto de una forma más sencilla o que sea más cotidiano, pues nos tenemos que quedar con aquellos factores muy modificables. Ya te digo, repito, y no quiero ser tampoco muy pesado, pero serían vida activa y alimentación saludable. Habría que explicar bien cuáles son las dos cosas que muchas veces no nos ponemos de acuerdo ni nosotros. Claro, son dos aspectos que parecen fáciles, ¿no?, de decir, pero a la hora de hacer, pues hay muchas personas que no lo hacen, ¿no? Claro, demasiada información, internet, televisión, demasiada influencia. Por eso tenemos que intentar siempre, Kim, que los mensajes sean sencillos, educativos y que la persona vaya aprendiendo de menos a más, no de más a menos. Claro, genial. Hace poco vi una información acerca de cómo podía influir la vida de los 2 primeros años del niño e incluso la salud de la madre en el tema de la obesidad. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de este tema? Cada vez hay más estudios que nos aclaran que no solamente es importante después del parto del niño, sino que también es muy importante antes del parto del niño. De hecho, hace un par de meses leí un estudio que había también influencia no solamente de la madre, sino de lo que comía o de la vida o los hábitos de vida que tenía el padre. Es decir, que la relación es bastante directa. Tenemos que intentar desde pequeños saber que la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos es cuidarlo desde que nacen. Leche materna, alimentación sana, descanso, acercarlo a una vida lo más natural posible, están muy relacionados con la obesidad. De hecho, cada vez hay más estudios que relacionan que se disminuye el riesgo de obesidad o de diabetes tipo 2 dándole leche materna en relación con los que no toman leche materna. Así que tenemos que darle la importancia que merece. Genial, genial. ¿Cuál es tu opinión? Antes has comentado, cuando hemos hablado de factores, has comentado entre uno de los muchísimos que hay, la microbiota.
Han salido unas últimas hipótesis acerca de la microbiota. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de este tema? Punto de vista atrevido. Atrevido porque yo no soy experto en la materia, yo lo que hago es leer, pues, a los muchos cracks que tenemos en España o en Estados Unidos, que es donde la ciencia avanza siempre más rápido, y la verdad que hay mucha relación entre obesidad y microbiota. Jeffrey Gordon, que es un experto internacional de la Universidad de Estados Unidos, incluso ha llegado a decir que hay mucha relación entre la obesidad y la forma o la obtención de energía mediante la microbiota intestinal. A mí me gusta siempre intentar llevarlo a la persona de a pie para que se entere bien. Imaginaros lo importante que es la microbiota, que influye en todas las digestiones de todos los alimentos que hacemos. Entonces es fundamental que veamos la relación que tiene con todas las patologías que podamos tener, entre ellas la obesidad y todo lo que conlleva. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que intentar siempre no solamente pensar en la alimentación para bajar el peso, sino pensar en la alimentación para estar saludable, que además es lo primero. Entonces, garantizar alimentos que beneficien a esa microbiota, ya sea agrandándola o ya sea alimentándola, pues es fundamental. Fibra, aunque parezca que todo el mundo la come, bastante carencia de fibra hay en los estudios epidemiológicos, y por eso creo que es importante que se tengan en cuenta. Poquito a poco pues sabremos si es causa, si es efecto y cuánto de cuenta le tenemos que echar, pero evidentemente es protagonista principal. Como antes ya has comentado lo de los valores muy modificables, que son alimentación y ejercicio, o vida activa, como has comentado, pasamos directamente a ellos para que le quede claro a las personas pues, que estos dos valores que pueden modificar por ellas mismas, pues que sepan cómo, ¿no? Entonces mi pregunta siguiente sería, ¿qué alimentos predisponen a tener obesidad? Bueno, aquí es súper curioso, Kim, porque creo que deberíamos de intentar dejar de nombrar esos productos como alimentos. Tenemos que llamarlos o pseudoalimentos o cuasi alimentos, pero nunca alimentos. Entonces, uno de los principales problemas, y además viene ahí con mucha relación de la occidentalización y la industrialización de la alimentación, es los alimentos procesados. Los alimentos procesados están hechos para que la persona lo consuma muy y mucho por su precio, por su fácil acceso, por su fácil cocción y por los ingredientes que llevan. Entonces tenemos que intentar evitar esos alimentos. Son muy fácil de reconocer. Van a llevar azúcares, lo que pasa es que cada vez pues tapan más el nombre del azúcar, 50 y pico de formas diferentes de llamar azúcar llevan los alimentos, así que hay que estar al tanto, pero bueno, tenemos que evitar alimentos que lleven azúcares, que lleven grasa añadida hidrogenada, que lleven exceso de sal, que lleven muchos ingredientes. Es muy fácil reconocerlos, solamente tenemos que girarlo y ver el número de ingredientes que llevan, y que lleven conservantes, añadidos, potenciadores del sabor. En definitiva, aquí, alimentos con mucho colorido, mucha etiqueta, mucha parafernalia, mucha publicidad y colocaditos todos muy iguales en las estanterías, ¿vale? Son los que tenemos que evitar. Para no meternos mucho en lo que tenemos que evitar, me gustaría mejor decir lo que tenemos que potenciar aquí, ¿vale? Que serían alimentos lo menos procesados posible, que se parezcan a su forma natural, que sean los más reales posibles, que no lleven añadidos y además que vengan de un sitio cerca de casa, que sean producciones locales, que hayan respetado el alimento desde que se inició su proceso de envasado y su proceso de facturación, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? ¿Cómo sabemos eso? Pues vuelta un poco a los mercados y vuelta a fruterías, a pescaderías, a verdulerías, a carnicerías, donde hay poco envoltorio y hay mucho más alimento de verdad. ¿Sí? Eso te iba a decir, ¿no? Que
refiriéndome al tema de de los procesados, te tendrías que saltar el 60-70% de los alimentos que puedes ver en un supermercado, ¿no? 80 y pico por ciento de los 80 y pico. alimentos. Y además, Sí, King, ya digo que ya no solamente eso, sino que los que se suponen que son naturales ya no son los naturales que deberían. Porque date cuenta que la producción es a hiperescala, entonces pues nunca van a tener, no sé, el cuidado que tiene un alimento que está, no sé, que está desarrollado, o que está creado en el entorno nuestro cercano. genial. Es decir, una fruta, una verdura, el pollo mismo que compras en un supermercado nunca va a tener la calidad que debiera. Claro, genial. Una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que predispone más a ser obeso? ¿La cantidad de alimento o la calidad del alimento? Yo cada vez estoy más convencido, Kim, que es la calidad del alimento. Lo que pasa es que perder de vista a la cantidad siempre nos va a perjudicar. Hay varias clases de obesos, aunque a mí no me gusta clasificarlos. Son los que comen poco y mal, los que comen mucho y mal, y los que comen bien y mucho. De todos, los que suelen estar más saludables siempre son los que comen bien y mucho. De hecho, uno de los consejos que suelo dar en la consulta, Kim, es que si comes mucho y mal, empieza comiendo bien y mucho, que seguramente lo uno te lleve a lo otro. Kim? Genial, genial, perfecto. Y ahora nos vamos al otro valor muy modificable, que es la vida activa, el deporte. ¿Qué tipo de deporte podría ser el más óptimo para una persona obesa? Kim, aquí el deporte pues quizás no sea determinante. Es decir, ¿qué tipo de deporte no? Aquí lo ideal sería que tuvieras una vida activa, porque de nada serviría que estuviéramos 20 minutos haciendo un deporte si el resto del día estamos siendo muy sedentarios. ¿Qué tipo de actividad física más que de deporte deberíamos hacer? Pues sobre todo algo que nos divierta, que nos guste, que veamos que lo podemos permanecer en el tiempo, donde nos sintamos a gusto y sobre todo que vaya acorde con nuestras enfermedades y acorde con nuestra condición física. Ojo, porque en el obeso muchas veces se le trata como un delgado con kilos de más y hay que tener en cuenta eso. Entonces, una vez que veamos algo que nos guste, lo ideal es que esa actividad física lleve ejercicios que engloben ejercicios de fuerza y ejercicios de resistencia. De todas formas, Kim, yo no soy la persona que debería de responderte esto, porque para ello nace la figura del equipo multidisciplinar y tendría que ser un entrenador personal que se dedicara a la salud y a la obesidad el que debería responderlo. Pero bueno, por lo menos ahí te da una idea breve. Claro, genial, gracias. Ya para terminar, ya lo hemos comentado, pero ¿cuáles serían tus consejos un poco más específicos para que una persona obesa quiere bajar peso? Mira, Kim, los consejos son muy fáciles siempre de decir, ¿eh? El problema es que son bastante difíciles de hacer. Al final, lo que queremos o lo que tenemos que buscar es cambiar los hábitos de vida. Si tú cambias tu hábito de vida, seguramente poco a poco le vayas ganando la batalla a la obesidad. Sin prisas, hay que intentar ser activos y comer saludablemente. Activos, pues, más o menos te he explicado, ya te digo antes en la pregunta, aunque yo no sea un experto en la materia. Y en cuanto a cómo comer o qué hacer con la comida, tendríamos que hacer dos cosas. Primero tendríamos unas tareas que hacer y después unas conductas que hacer. ¿Vale, Kim? Las tareas serían preocuparnos verdaderamente por lo que comemos, ir a la compra, hacer nuestra lista, organizarnos, cocinar, variar, saber lo que compramos, informarnos, comprar productos, perdón, dejar de comprar productos pseudo, ¿vale? O pseudoalimentos, comprar alimentos de verdad y, sobre todo, intentar evitar o controlar las situaciones que nos llevaran a salirnos de esta norma, ¿vale? Porque muchas veces evitarla es difícil, pero controlarla se aprende. Y después, por otro lado, tendría que estar el tema de la conducta. El obeso es una persona que tiende a estar
todo el día culpándose del fracaso y del exceso que tiene sobrepeso. Entonces, tendríamos que ser mucho más positivos, afrontar las cosas con alegría, saber que esto se lleva mucho mejor siendo positivos, no echarle tanta cuenta al peso y pensar más en la salud, que es lo que nos va a influir más a largo plazo, intentar no tener prisa, ni estrés, ni recordar el fracaso y también evitar todo lo que no sean estas situaciones. Intentar evitar situaciones que nos amarguen, que nos condicionen a ser negativos y si pasan, saber gestionarlas para que no nos influyan y no sea la típica frase que se dice de perdidos al río, sino que se pueda también alguna vez saber salir y gestionar un momento malo, ya sea en las tareas, es decir, ya sea metiendo la pata en los alimentos o metiendo la pata en la conducta, porque en este proceso de aprendizaje, digamos que la equivocación es fundamental para que aprendamos de ella, pero no nos podemos estar machacando continuamente por tropezarnos. ¿Eh, Kim? Claro, claro. Entonces, por lo que dices, el tema emocional también sería importante, ¿no? Importante, ¿no, Kim? Jo, es que aquí todo es importante. Yo lo considero fundamental, fundamental. Si tú no cambias tu conducta, en la vida vas a dejar de ser eso. Y piensa que todo el tiempo te vas a encontrar zancadillas, ya sea de familiares, ya sea de amigos, ya sea de situaciones, ya sea del supermercado, de televisión, del marketing que te llega, todo el tiempo zancadillas a tu propia situación. Si tú no tienes una conducta que te salga o que te haga salir de eso, va a ser difícil, porque en cualquier momento vas a caer y te vas a sentir otra vez imposible y aunque esto sea difícil, nunca es imposible. Y hay que valorar mucho el cambio de conducta para que después el hábito se mantenga en el tiempo. ¿Sí? Claro, es fundamental el cambio de conducta para poder pasar a la acción, ¿no? Y además, aquí, que te corte, cada vez hay mayor situación en la consulta donde el personal come sin tener hambre. Es decir, se come a causa de sus emociones, ¿vale? Ajá. Es decir, come por estrés, por ansiedad, por ira, por aburrimiento, muchísimas causas que son más emocionales que el hambre. De hecho, los alimentos procesados agarran esas situaciones y te conllevan a que los comas en esas situaciones. Por eso también tenemos que evitarlo, porque como los comamos, cada vez que tengamos una situación de ellas, que son multitud de situaciones, vamos a intentar alcanzarlos y comerlos. Por eso hay que gestionar la emoción. Claro, genial. Y una última pregunta, Antonio Jesús. La primera vez que nos conocimos me hablaste también de que, aparte del cambio de la persona, también deberían haber unas medidas colectivas, ¿no?, en la sociedad para, de alguna manera, ayudar a aquellas personas que sean obesas a facilitar pues el conseguir solucionar su problema, ¿no? Y mira, ¿de qué sirve que la persona haga un cambio radical en su vida si después el marketing no está acotado, la publicidad no está acotada, la comida que peor nos viene para la salud es barata, el sistema sanitario se cuida más o vigila más curar que prevenir, los políticos no le echan cuenta a esta situación? Entonces, es complicado que una persona cambie si después todo su entorno no ha cambiado. Deberíamos de intentar siempre que haya una legislación que vaya en contra de esta tremenda situación, que el sistema sanitario esté preparado para ello, que la educación, ya no solamente en las escuelas, sino también en las casas, sea una herramienta fundamental y, sobre todo, que aportemos todo nuestro granito de arena, para que la situación vaya mejor. Y tampoco hay que ser un radical, porque muchas veces al nutricionista o al médico o al que charla de esto se le ve como un radical. No, aquí se trata de que la persona sepa bien lo importante que es esto para ellos y lo importante que es su salud. De hecho, nos acordamos de ella solamente cuando la padecemos. Y hasta que todos no aunamos esfuerzos, pues poca cosa hay que hacer. Iremos parcheando. Claro,
claro. Muy bien, Antonio Jesús, genial, ha sido un placer. Muchas gracias por clarificar el tema de la obesidad. Creo que ha sido muy interesante y creo que todas aquellas personas pues, que sufran el ser obeso, pues creo que esta entrevista les ayudará a empezar o seguir su camino de solución del problema. Bueno, pues un placer. Siempre acuérdate, Kim, que lo importante es, si tú no puedes, acude a una persona profesional que te eche un cable, porque seguramente encuentres mucho más recursos. Claro, genial. Muchas gracias, Antonio Venga, un Jesús. placer. Sí. Un Nos vemos por abrazo. Barcelona. Abrazos. Deseo que te haya gustado esta entrevista. Si quieres descubrir más entrevistas como estas, te invito a que te inscribas a mi newsletter a través de mi página web www.joaquinlamora.com.